Ya empezamos, perfecto. Muy bien. Para el inicio de este lunes vamos a ver qué es documentología, una reseña de documentología, cuál es el alcance de esta área, de esta ciencia. Luego vamos a tratar cómo se componen y aparecen las firmas, como les decía, a un nivel neurológico y a un nivel sociocultural. Porque hay cosas invisibles, por ejemplo, hay cosas invisibles que hay que conocerlas. Incluso a nivel sociocultural hay cosas invisibles. Por ejemplo, el proceso de por qué se repite la firma. Bueno, me dice Mónica Bar que no puede ingresar. Sí, Mónica, mencionaba que hay 2 o 3 usuarios que tienen problemas para ingresar a la plataforma, pero ya voy a solucionarlo. ¿Sí, Mónica? Bueno, por ahora igual voy a plasmar en esta pantalla, voy a plasmar la información, así que si me permites, después de unos minutos, yo ya te soluciono a ti y a 2 o 3 usuarios que tú digas. Salvador, ¿cómo estás? Te pido que apagues la cámara, por favor, y también yo te voy a apagar el micrófono, ¿ya? Para que no haya, porque cuando hay 2 o 3 micrófonos abiertos parece que hay una interferencia. Muy bien, vamos a iniciar. La reseña de documentología. ¿Cuál es el alcance de documentología? Para muchos peritos, la documentología viene a ser esa rama, esa ciencia pues, con la ayuda de técnicas y equipos, logran determinar documentos falsos, firmas falsas. Pero, ¿realmente podemos solucionarlo todo ante un documento, un perito documentólogo? Eso es una pregunta clave, sobre todo porque al parecer hay jueces que nos piden cosas que parecen imposibles. Por ejemplo, en una ocasión nos llegó un documento quemado por completo, llegaron las cenizas del documento. Y el juez nos pedía que si podíamos reconstruir el documento, pues si ya estaba en cenizas, ¿cómo vamos a reconstruir el documento? Entonces, él decía, pero es que usted es un documentólogo. Pues el documento ya está quemado. De hecho, la información seguramente se fue, ¿cómo se llama esto? Cuando uno prende se va en dióxido de carbono. O sea, hay cosas que el perito documentólogo no puede hacer. Y bueno, vamos también a ver más adelante cuáles son los tipos de conclusiones que tiene un perito documentólogo. Vamos a iniciar. La documentología, antes de iniciar, estaba revisando el contenido y por ahí me encontré como unas faltas ortográficas, por ejemplo esta. Pero sépanme entender, por favor. Muy bien. Permítanme que tengo... A ver, vamos a ver. La documentología es la disciplina que tiene por objeto el estudio de análisis de los documentos modernos públicos y privados, utilizando distintos métodos y técnicas a fin de establecer su autenticidad o falsedad, plasmando las conclusiones a las que arriban a través de un informe escrito. Yo creo que a nivel mundial esa definición es correcta, pero de pronto no se llame documentoscopía o documentología, de pronto se llame grafocrítica, grafoanálisis. Eso ya va a depender del hemisferio en que ustedes se encuentren. Como les decía, había y existe hoy en día un trabajo en conjunto por parte de la CICDO, por parte de la AIED, que está en Francia, y de otras organizaciones de expertos que están unificando los términos. El peritaje de documentos es el conjunto de acciones analíticas y de investigación que tiene como finalidad establecer si un documento es auténtico o falso, total o parcial. ¿Por qué total o parcial? Porque a veces en el documento un perito se encuentra con que solo una parte del documento es falso. Por ejemplo, hemos visto casos en los que la firma es auténtica. O sea, si uno analiza la firma, vamos a encontrar con que la firma es auténtica. Pero hay un agregado en un número, por ejemplo. A un 3 se lo hizo un 8. Y tenemos ahí una falsedad parcial, porque por lo general las personas automáticamente cuando ven algo, cuando ven una falsedad, por ejemplo, cuando hicieron un cheque por 3.000 y aparece por 8.000, ellos dicen, me falsificaron la firma. O sea, es la conclusión del cliente. Ya está, mi firma está falsificada porque yo nunca firmé por 8.000. Pero parte del trabajo de un experto es indagar sobre el asunto. O sea, uno escucha incluso el problema y también me atrevo a decir que el perito hace de abogado investigador porque tiene que saber el antecedente de este cheque. Hemos tenido, al principio, cuando iniciamos en el 2013,
yo vine a Ecuador a trabajar y teníamos casos en los que la persona nos decía, pues, que la firma no era auténtica y el juzgador nos mandaba a ver la firma. En esa época había una ley en Ecuador que se llamaba, el CPC, el Código de Procedimiento Civil. Si los abogados están aquí, me pueden corregir. Yo tenía que analizar la firma y la providencia decía únicamente la firma. Incluso la ley me prohibía mezclar otras cosas que no sea la firma. O sea, tenía que valerme por la providencia del juez. Si yo me extralimitaba, si yo encontraba algo, no podía ponerlo en el informe. No sé en qué país te encuentres, pero de pronto tienen este problema actualmente. En Ecuador nace el Código General de Procesos, que es el COGEP, y con esto le da la judicatura, lanza un reglamento de actuación pericial para todos los peritos, ya sea documentología, ya sea criminalística, balística, dactiloscopía, y nosotros ahora ya podemos investigar, ya podemos hacer preguntas. Si encontramos algo relevante en nuestro trabajo, la ley nos permite ponerlo y nos pide que especifiquemos por qué estamos poniendo eso. Bueno, lo importante de esto es que ya no, es decir, sentimos que ahora tenemos cierta libertad para indagar y eso para el experto es primordial. Entonces, si se encuentran con un documento, si su cliente o el juzgado les pide a ustedes hacer una detección de firma, ustedes pueden hacer la detección, la hacen la detección y encuentran una firma auténtica que es una conclusión contraria a lo que su cliente o a lo que al señor del documento está manifestando. Pero de pronto la firma no era la falsificada, sino una alteración del número. Ahora en Ecuador ya se puede usar pues este tipo de alcances periciales que ni siquiera lo hacemos como alcance. Es decir, podemos plasmar en nuestro primer informe esa conclusión, diciendo que encontramos esta conclusión y que la estamos poniendo y que el juez nos ha pedido esto, pero que encontramos esto y el segundo tipo de conclusión. Entonces, bueno, total o parcial siempre vamos a encontrar. Siempre vamos a encontrar. De repente no solo encontramos una alteración, sino encontramos un agregado y una firma falsa. Y también las ideas expuestas en el documento tampoco son reales. Es decir, el señor nunca supo que le estaban falsificando por ese tipo de consentimiento. Ahí tenemos una alteración total del documento. Las ideas que se plasman no son las auténticas. La firma plasmada no es la auténtica. Existen agregados por todos lados. Entonces, tenemos una alteración total del documento. Ahora, sigamos. Ahí vamos a poder determinar quién es el autor, los autores, tanto de los contenidos genuinos como de las partes que pudieran haber sido falsificadas. Averiguar si los documentos dubitados o indubitados se encuentran indemnes o han sufrido manipulaciones, es lo que mencionábamos. Vamos a poder recuperar los contenidos que pudieran haberse destruido intencionalmente o de modo accidental. Y esta parte es la que yo le decía al juez en el caso que les mencionaba. Es decir, no siempre vamos a poder encontrar o recuperar un documento que está destruido. Si está quemado, vamos a encontrarnos con la sorpresa de que ya esa información no se puede recuperar. Pero hay casos en los que sí se puede recuperar. Creo que los expertos tenemos cuando el documento está roto con tijera, vamos a tener un arduo trabajo, vamos a tener que trabajar como si fuera un rompecabezas, pero se puede recuperar la información. Y muy bien, vamos a ver. Incluso vamos a establecer cómo se ha confeccionado una pieza, parcial o totalmente, precisar con qué materiales útiles o mediante qué técnicas se ha preparado. Y aquí tratamos de decir, si el perito experto puede reconocer si es que es bolígrafo, si es que es un impreso, si es que tiene algún tipo de sello, qué tipo de tinta tiene. De pronto no puede encontrar el origen de la firma, si la firma nació en México, nació en China, de pronto eso no, pero hay cualidades que se va a poder encontrar. Por ejemplo, si la tinta es grasa, si la tinta es gel, qué clase de bolígrafo, si el bolígrafo tenía rolón, estas cosas sí van a influenciar porque hay técnicas llamadas, por ejemplo, lo que es la presión. Ahí vamos a necesitar que el bolígrafo tenga un rolón.
ya que a través de estos bolígrafos se plasma muy bien y sobre todo la fluctuación de presión, que es lo que un experto busca. Muy bien. Cualquier otro aspecto que contenga la pieza que sea susceptible de aportar datos adicionales sobre su origen, manejo o alteración, deterioro, grapados, perforaciones, roturas, dobleces, marcas o diversos tipos, marcas de diversos tipos. Y yo como experto les recomiendo que en un informe pericial que estén por hacer, tengan la precaución de describir el documento como lo reciben, tomar fotografías y describir tal cual lo están recibiendo. Si tiene algún rayón, si tiene alguna perforación, algún doblez, es muy importante que lo detallen en el informe pericial y en el momento en el que están describiendo el elemento dubitado, el elemento que está en cuestión. Esto es clave porque no tienen idea, o creo que hay expertos y colegas que sí tienen idea lo que a veces un secretario hace para salvar su pellejo. Hablo en términos para que se me entienda, ¿no? Muy vagos. Pero los secretarios, a mí me ha pasado, me han señalado de que yo he hecho perder un documento. Entonces, gracias a Dios, yo siempre guardo respaldo de lo que recibo. Entonces, tengo la firma de quien me recibe cuando me entregan y la firma de quien me recibe cuando yo entrego. Entonces, tengan mucho ojo, sobre todo aquí conozco a abogados que quieren ser peritos. Entonces, esto es fundamental. El perito debe, cuando recibe el documento dubitado, debe detallar todas esas pequeñas cosas en el informe pericial. Cómo estoy recibiendo el documento e incluso tomar fotografías. Esto es clave. Muy bien. El examen físico es el primer paso de un análisis del documento cuestionado. Es de suma importancia. Mediante este sencillo procedimiento pueden detectarse borrados mecánicos y químicos, agregados de correcciones y testados. La ventaja de esta observación, además de ser sumamente accesible para el perito, aún no muy experimentado, es que permite conservar intacto el documento. Yo creo que hemos tenido casos, ya sea mis colegas, incluso en nuestro laboratorio, que con tan solo hacer un examen físico ya tenemos una conclusión y tenemos el 90% de que va a ser certero, porque el ojo del perito es el primer instrumento. Por ese ojo va a pasar la información, y si hay algún tipo por ejemplo, algún tipo raro en algún sector del documento, ya va a llamar la atención del perito, ahí va a alertar la conciencia del perito. Y la idea es justamente detectar este tipo de rarezas, ¿no? En el documento. Porque si no hay rareza y la firma no se muestra de diferente morfología, por ejemplo, si no existe, hacen un examen multiespectral del documento para conocer algún tipo de diferente uso de bolígrafo en la redacción y no se encuentra eso y se ve normal el documento y no tiene ningún raspado, pues, y la firma es auténtica, vamos a determinar que el documento no tiene ningún tipo de falsedad. Entonces, son esas pequeñas cosas, esos signos que son raros, los que llaman la atención del perito. Esas tintas que brillan mucho, entonces, y que se corroboran con técnicas y equipos especiales. En mi laboratorio contamos con Luminisys TR, con Expertise y con TrueScan, que son equipos y software que tuvimos, gracias a Dios, el acceso a través de Interpol, del perito José Balbuena. Él, cuando fuimos alumnos del maestro, nos supo decir qué equipos eran los adecuados, incluso nos dijo cuál es la empresa que los vendía. Entonces logramos tenerlos, pero no solo nos quedamos ahí, sino que empezamos a captar otro tipo de equipos. Por ejemplo, tenemos un microscopio trinocular Amscope que es muy útil. Es muy útil porque el documento entero entra, entonces le capta, y cuando uno usa el equipo, pues se mira en 3D. Y creo que un microscopio de esta categoría es mucho mejor que uno digital. En la práctica pericial, para mí, en mi criterio, es mejor uno de esta categoría que un digital. Muy bien. Hasta aquí hemos entendido y hemos hablado del alcance de la documentología. Y también reiterar que el examen físico es un paso de suma importancia para el perito. Yo tengo
un equipo nuestro hecho por nosotros que es muy fácil, yo les voy a explicar. Tiene una base de madera, que es ancha, como este libro. Tiene una base de madera en el cual por esta parte de abajo tiene una luz LED que refleja de color blanco, y por la parte de arriba tiene ese material con que los doctores miran los rayos X, ese material que es medio pálido, blanco pálido. Entonces, la finalidad de esto es poder ver a trasluz el documento. Eso nos ayuda muchísimo. Y fue fácil desarrollarlo. Compramos una caja, mandamos a hacer una caja a medida, donde exactamente entre una hoja, mandamos a hacer con el material este que se miran los rayos X, mandamos a hacer a nivel de una hoja también. Le dijimos a este señor que trabaja en madera que nos realice estas perillas para que entre esto. Pusimos un vidrio encima y el documento ya cabe encima con las luces LED por debajo. Entonces, cuando prendemos las luces, emite al documento, y el documento ya nos permite ver la celulosa de este. Y eso nos ayuda al examen físico, que es el primer paso de suma importancia. Y nos ha sorprendido este aparato que hicimos nosotros, nos ha sorprendido porque cuando ya vemos alguna cosa, por ejemplo una mancha, ya sabemos a dónde directamente debemos ir, atacar con técnicas. O sea, tenemos que corroborar que esa mancha que estamos viendo a través de esta técnica básica no sea nada más que o algo que pasó con el papel, o un derramamiento accidental que no manchó nada, que no se ve la intención. Y si es que se encuentra algo raro, se tiene que mencionar que así se está recibiendo el documento. De pronto nos van a querer tirar la culpa a nosotros. Entonces, un experto tiene que detallar todo este tipo de cosas en el informe de pericia. Muy bien, hemos visto el alcance de la documentoscopía, de la documentología. Ahora vamos a ver otro tema, y también le digo a los colegas y amigos que si tienen problemas al iniciar en la plataforma nos lo hagan saber. Tenemos 2 o 3 usuarios que tienen algún problema para iniciar en la plataforma, que es esta. Entonces ya me llegó tu correo, Jorge, perdón, tu WhatsApp. Ya te vamos a corregir el problema. Muy bien, en este segundo tema de la composición de firmas vamos a ver cómo se compone. Y antes voy a invitarles, pues ya cuando tengan acceso a esta plataforma, van a poder desarrollar este tipo de tareas que van a ser fundamentales para la obtención del certificado. ¿Qué es la grafología? En Ecuador, grafología es un término mal usado. Lo usan mucho los abogados, y no les quiero ofender a los abogados que están presentes, pero cuidado usan más bien quiero advertirles que este término no se debe usar. El término grafología busca encontrar la personalidad de un individuo a través de la firma y también de la escritura. Pero los abogados aquí en mi práctica pericial me han pedido, del 100% me han pedido el 85% una pericia grafotécnica para determinar si una firma es auténtica o no. Entonces, mucho ojo con esto, porque lo que estamos tratando de hacer también es divulgación científica, divulgación de terminología correcta. Y a nivel mundial la grafología se está usando con esta definición que acabo de dar, y no con la autenticidad o falsedad, determinar si es auténtico o falso. Para eso se usa la documentoscopía, la grafotecnia, la grafocrítica, y hay otro tipo de tecnología a nivel mundial que está siendo usado para definir este tipo de acción. Entonces, ojo con esto. Investiguen, por favor, qué es la grafología, lo escriben. Un foro para todos ustedes. ¿Cree usted que la documentología y la grafología es la misma disciplina? Bueno, pues lo desarrollan. Aquí vamos a ver el tema ahora. También podrán acceder a un video que explica los desenvolvimientos de la firma. Hemos tratado de reducirlo, y además, una vez que entran, van a poder tener lo que es no solo el video, sino también la información escrita. Existen 2 firmas iguales provenientes del mismo titular. Hicimos un video para tratar de explicar este tema. Y al final, el primer cuestionario que se va a habilitar el día viernes va a estar habilitado, y el fin de semana va a estar abierto. Muy bien. Segundo tema, cómo se componen y cómo aparecen las firmas. Yo les voy a pedir solo que me regalen un minutito, por favor. Un minutito, por favor.
Muy bien. Aproveché para ir a ver mi agüita. Ok. Estamos grabando. Tenemos el audio correcto. Ya, muy bien. La firma es un conjunto de gestos gráficos. ¿Cómo? El tema es cómo se componen y aparecen las firmas. La firma es un conjunto de gestos gráficos elegidos libremente por una persona para garantizar el consentimiento de uno o algunos actos en particular. Desde los inicios de la civilización se usa este tipo de identificación personal a través de gestos tipo estampados o sobrepuestos sobre una superficie de algún tipo de documento. La documentología es una rama prácticamente nueva, es prácticamente nueva, pero la manera de identificarse no es nuevo. Eso viene de Babilonia, viene de los egipcios, ya viene trascendiendo, porque si lo ven, la identificación persona a persona, la correcta identificación es útil y necesaria. O sea, los humanos debemos y podemos, tenemos la capacidad de poder identificarnos aunque no estemos en ese lugar. ¿Y cómo lo logramos? Pues con el surgimiento pues, de la conciencia evolutiva empezamos a lograr estampar y a darnos cuenta, por ejemplo, que nuestra huella dactilar es única. Entonces, usando esto único, yo puedo estampar mi consentimiento, pues ya que para eso lo estamos usando. Osvaldo, me avisa si aún tienes el audio interferido. Voy a tratar de hacer algo. Ok, Osvaldo, espero que eso haya solucionado el problema del audio. Me avisas, por favor. Muy bien. Entonces, les decía que ya desde civilizaciones antiguas se viene tratando este tipo de identificación. Si bien la firma nace recién, la firma no es que trae la civilización los antiguos egipcios o los babilónicos, no, la firma es reciente. Pero las huellas dactilares, las huellas papilares, este tipo de rasgos ya se empezó a conocer. Hay evidencia de que habían civilizaciones después de Cristo al inicio, donde ya se está usando este tipo de identificación. Entonces, eso es algo que sorprende, pero no está reconocido por la cultura científica. Entonces, bueno, pues tendrán sus asuntos. Bueno, vamos a ver un tipo de definición que lo hace el perito experto Jesús Barrón Martín. Él es director del Instituto Científico de Criminalística Documental. Yo aquí les hablaba de que tenía fallas escriturales, entonces les pedí comprensión, por favor. Aquí me confundí porque perito Jesús Barrón Martín es director del Instituto Europeo de Ciencias del Grafismo y el Instituto Criminalístico Instituto Científico de Criminalística Documental. Entonces, parece que mi inconsciente ha escrito la mitad de uno y la mitad del otro, pero realmente es Instituto Científico de Criminalística Documental. Él define, el maestro Jesús Barrón Martín define: la firma es un conjunto de gestos habituales y automatizados, elegidos libremente sin restricción alguna, que expresan el núcleo íntimo del ser individual, único e irrepetible. Es un caracterograma, a la vez un biopsicograma, pues la expresión de elementos biográficos, fuerzas evolutivas y conflictos internos. La firma es un movimiento personal, aceptado como símbolo social, que representa el yo ideal profundo y la autoimagen valorativa de la importancia que el sujeto se da, de lo que cree ser o de lo que quiere ser. Aquí hago un énfasis pequeño. Este fundamento es de la grafología. La grafología, que estudia la personalidad a través de las firmas y escrituras, dio a entender que a través de la firma el ser humano plasma lo que quiere ser, no lo que es. Y dice la misma grafología que la escritura es la que plasma lo que es. O sea, si queremos conocer la personalidad de este autor, tenemos que ir a ver la escritura. Y si queremos conocer la personalidad de lo que quiere llegar a ser una persona, tenemos que analizar la firma. Entonces, esto es clave. Esto es clave, bueno, y también esto es una cuña de grafología, no de grafotemia. Muy bien, continuamos.
No hay duda de que la firma es un acto evolutivo, evoluciona desde que empezamos a tomar conciencia y dibujamos nuestros primeros garabatos, ya de niños. Desde allí ya existe un impulso a graficar y se intensifica con el tiempo debido a la agilidad para el aprendizaje de esta acción. Y efectivamente los garabatos nacen cuando somos niños. Cuando el niño toma su primer bolígrafo empieza a hacer rayas, trazos, que después con el tiempo agarran una agilidad. Y cuando agarran esa agilidad los niños son peligrosos. Ya quien tiene niño podrá ver muchas paredes rayadas. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué el niño le gusta graficar? ¿Por qué ustedes encuentran a sus hijos que rayaron todas las paredes? Hay una explicación para esto. Muy bien. Y es que mover un bolígrafo es muy sencillo. El ser humano se adapta de maravilla a este movimiento. Entra en juego también la actividad en los movimientos motrices finos que se estimulan en el acto de firmar, y cuando se es niño, el deseo de aprender le trae de regreso a los garabatos una y otra vez. Entonces, la adaptación que tenemos cuando somos niños y la agilidad que agarra nuestro cerebro, la destreza que empieza a tomar, vamos a encontrar que los niños se adaptan perfectamente e incluso ellos sienten mejoría a un nivel neuronal, sienten que están siendo partícipes de algo importante y eso se debe a la agilidad que adquieren y a la destreza fácil que es mover un bolígrafo. Eso les atrae una y otra vez, por eso es que los niños terminan rayando las paredes por doquier cuando son niños. Dice Marilena que en Colombia se llama grafología forense. Miren, qué interesante. Muy bien. Esta evolución va cambiando desde que uno entra a la niñez, pubertad y adolescencia, ya que el ser humano empieza a tener identidad personal, pero siempre tenderá a hacerlo mediante la admiración hacia otra persona. Aquí vamos a topar un tema muy importante, porque la admiración de una persona hacia otra marca un hito en la vida de esta persona, valga la redundancia, porque parece ser que el deseo de parecerse a alguien más que admiramos es innato en todos nosotros, no es que solo un niño quiera hacerlo. Yo me identifiqué mucho con el perito José Balbuena cuando lo conocí, me identifiqué tanto que incluso le dije, maestro José Balbuena, o sea, conociéndolo ya sé qué clase de persona quiero ser, porque me parece una persona muy amable, muy encantadora, conversa a un nivel científico, hace reír, conoce bastante, entonces me gusta ese tipo de personalidad. Y ese tipo de admiración, pues, lo encontré en su libro, justamente en su libro. Incluso, yo me atrevo a decir que no es solo mío, es innato en todos nosotros. El deseo de parecerse a su padre, madre, abuelo, etc. Le harán inclinarse, y miren, ojo, que esto también influye en la escritura y en la firma. El deseo de parecerse a esa persona que admiran le harán inclinarse a gestos tipo parecidos a los de la persona que admiran. Eso es interesante. ¿Por qué es interesante? Ya van a ver. Aquí debo hacer un énfasis especial, ¿eh? Esto es porque es lo interesante. Ya que en esta etapa se inicia la filiación gráfica. Señores expertos, abogados, jueces, este nombre, cuando lo escuché, no me causó ninguna conmoción, pero tuvo que haberlo hecho, porque la afiliación gráfica es el caso más difícil para los expertos. Es el caso más difícil para los expertos. ¿Qué es la afiliación gráfica? Es la similitud de características gráficas, gestos corporales, modo de hablar, modo de responder, que se adapta de una persona a otra. Toda persona está sometida a esta colaboración persona a persona. Así funcionamos. Ahora, miren, vamos a ver a un nivel de escritura. Permítanme, voy a cerrar un micrófono por aquí. Ok. Le pido a quien usa la computadora llamado doctor si nos puede apagar el micrófono para no tener interferencia en el audio, por favor. Vamos a ver. Muy bien. Ahora decíamos que la afiliación gráfica es el caso más difícil para un experto. Miren esta firma.
Firma de dos personas muy diferentes. Firma del padre, firma del hijo. Ahora, hay una similitud de desenvolvimientos. Y aquí viene la cosa, aquí viene la afiliación gráfica. Si el hijo quisiera falsificarle la firma al padre, pues los desenvolvimientos van a ser muy parecidos, muy parecidos. Y eso, José Balbuena Balmaceda lo llama, en conjunto con Jesús Barrón Martín, lo llaman filiación gráfica. Esto es algo que me movió el piso porque me hizo volver a revisar todos los casos que tuve cuando conocí esta afiliación gráfica. Resulta ser que a nivel neurológico, ese ADN que tiene la escritura total de tus rasgos, de cómo te caracterizas como persona, también influyen a los gestotipos. Entonces, el ADN te da estas grafías muy símiles y puede llegar a confundir a un perito si no en todo caso, si no encuentra la forma de darse cuenta de que la firma que están analizando no se trata de una filiación gráfica. Entonces, ojo con esto, filiación gráfica. Muy bien. Dice José Balbuena, perito experto en documentología de Interpol, la firma tiene un ciclo vital, se gesta, crece, se reproduce y muere con el titular. Hemos escuchado que la firma es la forma escrita de identificarse ante los demás. Pero para la definición precisa de la firma, dice Balbuena, nosotros creemos que el término gráfica debe reemplazar al término escrita, porque explica mejor lo que sucede en la firma. Nuestra definición de firma es la forma gráfica que escoge una persona para identificarse ante los demás. Y esto creo que es libre y voluntario. Yo creo que a nadie de nosotros nos pusieron una pistola en la cabeza para hacer un bucle, por extendernos un poco más. Entonces, a nivel mundial es una forma gráfica que escoge toda persona para identificarse ante los demás. Para Balbuena, las etapas de la firma no aparecen por generación espontánea. Ella necesita una serie de etapas, unas conscientes y otras desapercibidas. Y esto es lo que les decía que era lo más interesante en este punto. La primera parte de la aparición de la firma inicia con el aprendizaje de la escritura, que es una fase consciente. Las personas firman sabiendo o no escribir. No es imprescindible que la persona sea diestra en el arte de la escritura para poder tener una firma. Sin embargo, al iletrado le será necesario aprender a dibujar las letras a la escritura de su firma, ya que eso es una de las primeras cosas que aprendemos. Recuerdan cuando las primeras clases de nuestra vida nos enseñaba a escribir nuestros nombres. Muy bien, en las personas alfabetas el aprendizaje de la escritura empieza al año de nacido y se extiende hasta casi los 10 años, época en los que el niño repite los moldes caligráficos hasta dominar completamente los desenvolvimientos de las letras. O sea que hasta los 10 años el ser humano no trata de identificarse con otra persona, pero ya inicia ese proceso. O sea, cuando uno quiere producir su firma, cuando ya tenemos 15 o 18 y queremos decir, bueno, nos sentamos y decimos, voy a elegir un modelo de firma, o sea, voy a tratar de hacer una firma que me agrade, va a influir mucho este aprendizaje de la escritura. ¿Cómo aprendimos la escritura? ¿Qué clase de escritura aprendimos? Van a impulsar la firma que al final vas a tener para identificarte con las demás personas. Muy bien. Vamos a ver. La búsqueda del diseño de la firma, que es otra fase consciente. Cronológicamente hablando, estamos más o menos entre los 7 y 10 años de edad, época en que vamos tomando conciencia de nuestra propia individualidad y se hace preciso diferenciarlos de las otras personas. Aproximadamente a los 10 años, el niño comienza a crear su propia identidad, a los 10 años. Una identidad psicológica, a partir de los 10 años el niño empieza a querer identificarse y tratará de ser diferente de todas las otras personas. Sin embargo, papá y mamá seguirán siendo ese ejemplo irresistible de imitar y ellos estarán siempre cerca nuestro observándonos sin que lo veamos. O sea, los niños van a estar observando a los padres sin que los padres se den cuenta. No nos extrañe, pues, que los diseños de sus primeras firmas rúbricas sean inspiradas de los padres. Esta también es la razón por la cual los hijos son quienes pueden reproducir con más facilidad las firmas de sus progenitores. No está de más hacer la indicación que la afiliación gráfica no solo se da en la firma
sino también en la escritura. Y otra cosa, ya que topamos el tema otra vez de la afiliación gráfica, les quería decir que la afiliación gráfica va más allá del ADN. La afiliación gráfica también se gesta, también empieza cuando un esposo quiere falsificar la firma de una esposa. Entonces, cuando son esposos, habrán cosas invisibles que desconozcamos, que no podamos observar, pero la afiliación gráfica se hace más poderosa. La afiliación gráfica sobre dos personas que tienen esta característica de esposos permite que la afiliación gráfica venga más fuerte. Eso es un hecho. Un falsario, un falsificador que quiera imitar a una persona X, lo va a hacer, pero no, un perito encuentra esos signos de falsificación con más agilidad. Pero si es que el falsificador le quiere falsificar la firma a su mujer, parece que la afiliación gráfica entra en juego. Entonces, vamos a tener mucho ojo con lo que es la afiliación gráfica. La tercera fase es la repetición del modelo. La parte consciente es una parte consciente e inconsciente. Y esto nace a partir de los 14 o 15 años y es probable que el sujeto tenga en uso un modelo de firma que generalmente coincide con aquella que sus padres usan. Pero las zonas de movimientos gráficos requieren de práctica para ser dominados. Entonces, esa necesidad de repetirlo se da porque en la práctica, cuando uno empieza a hacer una y otra vez la firma, son dominados esos movimientos finos a través del brazo, antebrazo, los músculos de los dedos. Entonces, es cuando conscientemente comienza a repetir frecuentemente, adquiriendo rapidez en la ejecución de la propia firma. Cuando se escogió el primer modelo de los padres, el sujeto no tenía práctica en su tratado. Consecuentemente, la duplicación del diseño se hacía con torpeza por la falta de habilidad para reproducir los movimientos después de los continuos ensayos. Después de los continuos ensayos, la mano comienza a ganar velocidad y también en el papel ya empieza a plasmar con mayor agilidad, como decíamos antes. La firma es realizada con menor presión y mayor rapidez. Estos dos últimos factores terminan ocasionando numerosos cambios del primer modelo, ya que la repetición constante hace que el niño o el joven ya tiene 14, 15 años, quiera identificarse y la repetición le lleva a que diga, no, aquí quiero hacerlo de otra manera, aquí quiero hacerlo más rápido, porque el niño ya está escogiendo la morfología de esa firma. Entonces, vamos a ver, la cuarta fase es la conformidad con el diseño. También es una fase inconsciente y ya nace con los 16 años. A todos nos llegó ese primer momento en el que cesamos la búsqueda de modelo porque nos encontramos con aquella que nos satisface por completo y la damos por definitiva. La conformidad con el modelo implica el fin de la búsqueda, es decir, de joven, de adolescente con 16 años, una vez que empezamos a practicar una y otra vez la firma, llega un punto en que decimos, esta es mi firma. Suele suceder, en mi caso sucedió, que cuando yo tuve 22 años la volví a cambiar. Entonces, nació cuando conocí a esta persona que les dije, a esta persona, experto José Balbuena, las ansias y el deseo de cambiar mi firma. Entonces, cuando yo quise hacer una y otra vez mi firma ya a los 21 años, me di cuenta que el trazado que yo plasmaba en esa firma, que empezó otra vez a ser buscada, tenía similitud con la de Balbuena. Entonces, definitivamente me di cuenta de que terminé admirando a José Balbuena. Ahora, no sé ustedes si ya tienen su modelo final de firma, pero yo creo que en mi caso, a los 22 años, llegué a ese modelo final. Balbuena nos habla de que a los 16 años esta persona ya empieza a querer identificarse y ya llega y ya empieza a tener una firma final. De pronto se vuelve a modificar, pero si no pasa eso, es porque no ha habido ese hito, que rompe eso establecido. No sé si hay casos en los expertos que nos están escuchando que cuando ya estamos analizando una firma, ¿no? Nos llega una firma cuestionada. La firma cuestionada tiene el nombre de la persona X, se llama Alvarito,
Y de repente Alvarito firma con su nombre en el 2000, perdón, en el 2005, ¿sí? En el 2005 firma con su nombre Alvarito, pero para el 2020 ya no aparece el nombre Alvarito. Entonces, hay que ver qué fue lo que le motivó a cambiar la firma Alvarito. Entonces, estas cosas son claves porque generalmente ocurre a los 16 años. O sea, eso ocurre a los 16 y la gente no suele cambiarlo desde esa época. ¿Sí me hago entender? Entonces, ojo con eso. Algo pasó en la vida de Alvarito que le fomentó cambiar totalmente la morfología. O también puede tratarse de una modificación, pero tipo fraudulento, porque Alvarito quiere cambiar su firma para que el perito no se dé cuenta que los grafismos son los mismos. Entonces, aquí mando un énfasis. Hemos tenido esos casos, hemos tenido casos en el que nos llega una firma, la firma tiene el nombre Alvarito, la firma cuestionada, y cuando llamamos a través del juzgado a Alvarito para que venga a hacer la muestra de escritura, Alvarito nos hace una X y nos dice que esa es su firma. Entonces, Alvarito no contaba con que el experto está preparado para pedir la cédula y para corroborar la muestra de escritura con la cédula. Entonces, cuando hemos notado estas anomalías, no le decimos nada a Alvarito, pero emitimos un escrito al juzgado, haciéndole conocer al juzgado que nos hemos encontrado con esta anomalía, que Alvarito presenta una cédula actualmente con una firma que se corresponde con la firma cuestionada, pero cuando le pedimos la muestra de escritura nos hizo una X. Entonces, ojo con esto, yo recomiendo siempre corroborar esas muestras que se están tomando, ¿no? Los elementos indubitados deben ser corroborados con la cédula actual de la persona. Y también, de pronto, esta persona quiere ser inteligente, quiere pasarse de vivo, se dice acá en Ecuador, se quiere pasar de astuto, cambió es decir, antes de hacer la firma indubitada, unos días antes o meses antes, supo que ese documento iba a ser cuestionado, así que se acercó al registro civil y cambió su firma. Y cuando llega Alvarito, llega con nueva cédula y con su firma que quiere hacer actualmente. Entonces, no sé cómo funcione en los otros países, pero en el Ecuador los peritos podemos pedir el antecedente de firmas del registro civil y el registro civil nos remite toda la evolución de la firma, porque nos llegan las firmas en archivo PDF, la firma con la que se hizo en la cédula en el 2005, en el 2015, en el 2020. Entonces, toda esta evolución de firmas nos llega y eso es muy importante porque el perito ya tiene un conocimiento y tiene este historial de firma. Y también nunca nos ha topado, pero también podríamos decirle al juez, señor juez, esta persona firma, pero firma con una firma antecedente del 2004. Y total, en el 2019 cambió su firma y ahora me está tratando de hacer la firma en el 2019. Y bueno, podríamos hacerlo, nunca hemos tenido que hacerlo, gracias a Dios. Pero tengan mucho ojo con esto los expertos que ya están trabajando en ello. Muy bien. La última, a ver, no sé si es la última, puede ser la última, vamos a ver. La grabación en la memoria motriz, esto es la parte inconsciente y la parte neuronal de cómo se guarda la firma en el cerebro. Cuando uno se encuentra conforme con el modelo, se esforzará al máximo en repetir sus movimientos y como ya se tiene cierta práctica en ello, cada vez le costará menos esfuerzo realizarla. Permítame un momento. Voy a silenciar un poco. La mera afirmación de esta circunstancia, porque no sería suficiente. Hola, hay alguien que tiene el micrófono encendido. Me ayuda, por favor. Es claro que todos sabemos que hay actividades que no son esenciales, sí son esenciales actualmente. El resto no sirva para establecer esa circunstancia de que el juez no debe de saber. Tienes que demostrar detrás. Hola, María Isabel, parece que tienes el micrófono. Y en este caso, para el otro de los beneficios que tiene la teoría de la intervención. Hola, María Isabel, parece que tienes el micrófono encendido. Ayúdanos apagándolo, por favor. La suspensión va a poder definir el precio, la obligación. Pero una vez reactivado todo, vuelve todos. Aquí tendríamos que hacer un análisis
Tenemos Pero una con la interferencia con nueva, María Isabel que tiene el micrófono encendido y no lo puedo apagar de acá. A ver. supuestamente, muchas empresas, muchos negocios, ya van a empezar a elaborar otro estatus. Seguimos esta situación de la separación de las personas. No lo puedo Y apagar de que me acá. dicen que es para ver estas circunstancias. Ahora, ¿a qué me refiero? Hola María Isabel. María Isabel, tienes el micrófono encendido y nos está interrumpiendo. Ayúdanos apagándola, por favor. Ya le escribí un WhatsApp. Ah, está apagado, me dice María Isabel. Pero acá figura prendido. Acá me figura prendido, María Isabel, y se escucha una voz se escucha proveniente Capacidad de tu equipo. Sí, es el único. Todo, a ver, ahí parece que dejó muy bien, muy bien. Vamos a terminar ya. La grabación en la memoria motriz es la última parte y esta es la parte neuronal, como les hablaba. Es una fase inconsciente. Cuando uno se encuentra conforme con el modelo, se esforzará al máximo en repetir sus movimientos y como ya se tiene práctica en ello, cada vez le costará menos esfuerzo realizarla. Estos diseños se van a repetir, ¿no? En proporciones, fluctuación de presión, velocidad, y todo esto con una espontaneidad enorme. De hecho, es la espontaneidad lo que le permite al perito garantizar que son muestras óptimas, son muestras idóneas, y va a haber un alto grado de certeza al momento de corroborar la conclusión. Parece que, Claudio, te pedimos que apagues tu micrófono, por favor, ¿ya? Ah, muy bien. Oye, ¿qué significa en inglés leave? ¿Qué Hola, significa en inglés leave? Sí, es que estoy en clase, pero no escucho nada. Leave, leave, cite. Leave, separado, S-I-T. hola, Lipsit. hola. Eso es lo que sé, como si es algo del sitio o qué, porque no. Hola, hola. Porque dice, change you made may not be safe. Es que algo dice aquí que los cambios que tú hiciste no los has salvado. Es que como todo está en inglés, pues no entiendo. Parece que... No sé qué hacerle, si ponerle leave o poner. Gracias. Sí, tenemos a alguien que está, creo que es, no sé quién está, tiene el micrófono activado y según lo que escuché o sea, no sabe que tiene el micrófono activado. Tenemos... Es que no nada. Y luego aquí dice, no sé. Site, que si quieres abandonar la... No, cancela, entonces ponele cancela. Algo medio me imaginaba, pero no. Tenemos estamos casi todos, pero tenemos este inconveniente. Mira, Si nos hasta ya le mandé un mensaje al administrador y me dice, apaga tu micrófono. Pues está apagado. De verdad que no sé quién está. Claro, no está entendiendo que nos está interrumpiendo. Hola, ya nos escuchas. Hola, el micrófono, ya creo que se apagó. Ahí creo que se apagó. Bueno, vamos a terminar, ¿sí? La espontaneidad, les hablaba de la espontaneidad, es clave para que el perito pueda garantizar que el estudio de la firma fueron óptimas y en ideal condiciones, ya que la espontaneidad garantiza una correcta toma de muestras, una correcta fluidez en el estudio y por ende unas conclusiones correctas. Entonces, la espontaneidad, ¿cómo se mide o cómo se la estudia? Pues eso va a depender netamente del experto. La espontaneidad, tiene que haber una espontaneidad. ¿Y cómo el perito experto encuentra una espontaneidad? No es sino con la búsqueda de esos patrón de variaciones posibles. En la clase 2 o 3 vamos a ver lo que es un patrón de variaciones posibles, o sea,
hasta cuánto va a cambiar la firma, ya que si es que uno empieza a hacer una firma, inicia a hacer un grupo de firmas con un bolígrafo, y sobre una misma hoja, si hace 5 o 10 firmas, se van a dar cuenta que esas firmas ninguna va a ser exactamente igual a la otra. Entonces, todo eso tiene que ver con la espontaneidad. De hecho, si hubiese una firma exactamente igual a la otra, una es falsa, eso dicen expertos. Incluso lo decimos nosotros y está escrito en nuestros protocolos internos de laboratorio. Y la espontaneidad hace que haya una pequeña modificación morfológica. De repente el bucle en la firma 1 es más ancho, en la firma 3 es menos ancho, pero esta pequeña modificación natural permite conocer que hay una espontaneidad en el firmante. Y eso es interesante ponerlo, porque en cambio lo contrario de espontaneidad es la lentitud, es la torpeza de gráficos, es la exactitud también de gráficos. Todas estas cosas influyen en la espontaneidad. Muy bien, todo esto es índice de que ya se le empieza a trazar automáticamente, es decir, sin que intervenga el nivel inconsciente en el desarrollo de cada uno de sus movimientos. Es a causa de la repetición de la firma que se vuelve automática. Tanto la repetimos que nos asociamos psíquica y gráfica con ella, produciendo... ¿Él es el hospedador de la clase? Sí, María Isabel, otra vez. María Isabel, otra vez y otra vez escucha el audio. Parece ser que el micrófono nos está interrumpiendo. Por favor, escuchamos, sí, ahí estamos. A ver si yo lo apago de acá. Estoy tratando, a ver, ahí creo que fue. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Decíamos que es a causa de la repetición de la firma que se vuelve automática, tanto la repetimos que nos asociamos psíquica y gráfica con ella, produciéndose un proceso subjetivo. La autosugestión es un proceso mediante el cual nuestro inconsciente acepta lo que le repetimos incesantemente. María Isabel, sí es tu micrófono, sí, ya me di cuenta que es tu micrófono. Yo no ahí lo apagaste, ahí lo apagaste. Yo no puedo apagarlo de acá, no sé por qué, creo que estás como patrocinadora. Parece que tuvimos, en la prueba de sonido, tuvimos la prueba y yo te puse patrocinadora, creo, pero me parece que esa es la razón por la que no puedo apagarlo de acá. Pero bueno, ahí creo que está apagado, ahí está apagado. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Finalmente, esto sí creo que es la parte final. Vamos a ver. Bueno, punto 6 vamos a decir. Punto 6, decisión inconsciente de inmutabilidad del diseño, que es una fase inconsciente. Lo que nos abarca la siguiente etapa de evolución de la firma es que la grabación en la memoria motriz, siendo esta una fase inconsciente, son los diseños de nuestra firma los que se van a grabar y quedan registrados en nuestra memoria motriz. Son los diseños gráficos, las proporciones, la fluctuación de presión, la velocidad y todas esas características. No en la forma gráfica, sino bajo los impulsos sinápticos que los expertos llamamos imágenes motrices. Es decir, estas imágenes motrices son los impulsos eléctricos que quedan grabados en la parte prefrontal del cerebro y se activan cuando la acción signatriz les pide plasmarse. Es decir, ¿qué activa una acción signatriz? Que usted esté en medio de un proceso, por ejemplo, una compra y venta, y una de las partes le diga, firme aquí. Automáticamente cuando el cerebro escucha firme aquí, se activa la acción signatriz y todas estas cosas, la fluctuación, la presión, la proporción, se activa de una manera que el cerebro inicia los impulsos eléctricos, los impulsos sinápticos, y desde el cerebro empieza la información y baja por todo el sistema nervioso central hasta llegar a los músculos del cerebro, a los músculos de la mano, que es el elemento escritor. Hay personas que no usan la mano para escribir, hay personas que usan el pie. Pues el proceso es exactamente el mismo, solo que el cerebro identifica que ya no va a bajar la mano, sino que toda esta información de impulsos sinápticos, de impulsos eléctricos, bajan directamente al pie, que sería el elemento escritor. Entonces, esto es interesante, porque si alguien, por alguna razón, desearía aprender a escribir con el pie, lo va a lograr. Con la práctica una y otra vez, lo va a lograr. Y de hecho,
dice la ciencia que la escritura va a ser exactamente igual a la de la mano. Entonces, eso es interesante, porque si no es exactamente igual, sería normal, ya que contamos con la espontaneidad, pero los grafismos van a ser parecidos. O sea, vamos a volver a encontrar esos grafismos si aprendes a trazar la escritura con el pie o la firma con el pie y que cuando lo hacías con la mano. Entonces, eso es interesante porque la firma no nace de la mano del pie, la firma nace de los impulsos sinápticos que el cerebro envía al elemento escritor. Entonces, esto es muy interesante y se llaman imágenes motrices. Se registran en la parte prefrontal, o sea, en la parte de adelante del cerebro, ahí están guardados y se activan cuando el momento adecuado lo pide. Por ejemplo, cuando alguien le dice firme en su nombre, por favor, en ese momento se activa la acción sináptica. Estas imágenes motrices se asocian psíquica y gráficamente con nuestra firma, produciéndose un proceso sugestivo. La autogestión es un proceso mediante el cual nuestro inconsciente acepta lo que repetimos incesantemente. Así pues, la firma vendría a ser el resultado de un proceso de autogestión gráfica, porque la aceptamos a fuerza de repetirla. Por último, inconscientemente tenemos la decisión de inmutabilidad del diseño, donde una vez grabada la firma en la memoria motriz, aparece implícita la decisión de solo utilizar ese modelo y de desechar todos los demás que hubiésemos estado probando en el transcurso de nuestra vida. Esto nos pasa a todos. Sin recibir consejo alguno, todos nosotros hemos tomado la decisión de utilizar un solo modelo de firma, porque tener varios ocasionaría confusión en vez de identificación. A esta decisión personal y común en todas las personas que firman, los expertos llamamos decisión de inmutabilidad de la firma, que vendría a ser la última fase en la formación de las signaturas. Escribir y firmar son actividades humanas diferentes que suelen ser confundidas porque tienen algunos sectores comunes. Sin embargo, si observamos bien, hay más diferencias que similitudes, como lo vamos a ver en la siguiente gráfica. Van a poder ver cuáles son las diferencias entre lo que es escritura y firma. Una de ellas, por ejemplo, la escritura es impuesta y obligada por la sociedad. No es lo mismo nacer en Ecuador que nacer en China o nacer en Argentina. Entonces, esta escritura va a ser influenciada, va a ser impuesta y obligada según el idioma que se hable en el sector. En cambio, la firma es escogida libremente. Un ecuatoriano puede hacer garabatos en chino y se va a aceptar, no hay ningún problema. El registro civil no le va a hacer ninguna pregunta. Entonces, este tipo de diferencias van a encontrarla en esta gráfica. Muy bien. Una vez que haya pasado todo el proceso de creación de la firma, podrá corroborar que en el modelo elegido siempre se repetirán la misma estructura. Fluctuación de presión, desenvolvimientos, inclinación propia, dirección, caja de estructura. Todas estas cosas se repiten. Se repiten y es justamente porque todos los procesos que hemos visto ya están arraigados, ya los han pasado y ya tienen un diseño propio de firma. Entonces, esa es la razón por la cual la firma en sus características esenciales se va repitiendo. Todas estas estructuras de la firma no se modificarán sino con el largo pasar del tiempo. No es lo mismo hablar de la firma de una persona de 25 años que de 75 años. He aquí que nace una característica muy factible para conocer si una firma es apta para su estudio o no, que es la contemporaneidad. Esta implica que las firmas analizadas deben ser de la misma época, ya que para el experto es indispensable tomar en cuenta el factor tiempo en el cotejo de firmas. Para nosotros existe algo llamado evolución gráfica, que no es más que la modificación natural e involuntaria de los grafismos respecto de la edad, temperamento, personalidad y factores externos como enfermedades patológicas que se desarrollan con el transcurso del tiempo. Ojo con esto porque tienen que darse cuenta de que las firmas que están usando para cotejo son contemporáneas. Entonces, quiere decir que sean de la misma época. La firma cumple con una evolución en nuestra red neuronal. Con el tiempo, los rasgos gráficos van tomando forma arraigada en nuestra memoria motriz y estas derivarán la firma en la etapa madura. Permítanme. Obviamente que como todo sistema complejo, esta lleva sus factores que las desvían de su proceso natural de madurez, pues influirá mucho en la vida de las personas su capacidad de lectura y entendimiento de palabras, el manejo del lenguaje y comunicación y una serie de otros factores.
Muy bien. Hasta aquí llega la clase de hoy. Voy a cortar la grabación para poder